Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar. Estamos estudiando el mensaje principal y central de la Biblia, el último mensaje de misericordia que Dios ha dado para este mundo, el mensaje de salvación completa en Cristo Jesús por fe y gracia solamente, sin obras de la ley que el hombre pueda realizar, para que la gloria no sea dado al hombre, sino que la salvación completa de principio a fin es obra de Dios en el creyente. Jesús dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Cristo es el que inicia la obra de salvación en el ser humano, y Cristo se hace responsable, conforme su promesa en el nuevo pacto, de realizar una salvación completa, cuerpo, alma y espíritu, en el creyente de principio a fin. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 575 de esta serie. El justo vivirá por la fe, dice el Evangelio en Romanos capítulo 1, 14 al 18. El Evangelio es poder de Dios solamente para el que cree, para el que tiene verdadera fe, una fe que lleva a unir a Cristo, a confiar plenamente en Cristo y a desconfiar de todo lo demás. Un mensaje que Dios ha dispuesto para estos últimos días, en que el mundo está llegando a un caos. El mundo está ya envejecido como una ropa de vestir, dice el profeta Isaías. Entonces, Dios ha dispuesto en su plan de salvación que los que realmente desean la salvación, los sinceros, necesitan comprender este último mensaje de misericordia para el mundo. Cómo realmente recibir la salvación solamente por fe y gracia. Y una vez aceptado y recibido la salvación por fe y gracia, cómo el cristiano verdadero puede comenzar a vivir en esa salvación. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos estudiando el mensaje de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. Para nuestro tiempo fue presentado por 3 mensajeros que Dios utilizó en 1888 en Minneapolis, Minnesota, en un congreso mundial de los adventistas, donde se reunieron 96 delegados de todo el mundo, y Dios quería, en su gran amor y misericordia,
honrar al pueblo adventista con este mensaje final. Un mensaje que invitaba a reconocer la condición de tibieza, la condición de pobreza y la condición de frialdad espiritualmente en que se encontraba el pueblo adventista en ese tiempo. Y Dios, por medio del mensaje de la justificación por la fe, quería conceder el amor y la fe, que es el oro puro, y quería conceder por fe y gracia vestiduras blancas, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Y quería también conceder por fe y gracia colirio, sabiduría, una mente nueva por el nuevo nacimiento del Espíritu, para que realmente los cristianos, perdonados y llenos del Espíritu Santo en una nueva vida y con el carácter de Cristo, Dios quería utilizarlos como instrumentos para llevar este mensaje de justificación al mundo entero. Pero este mensaje fue rechazado por el pueblo adventista. No solamente fue rechazado por el pueblo adventista, los protestantes y evangélicos en 1843 a 1844, también este mismo mensaje rechazaron cuando Guillermo Miller y muchos otros mensajeros proclamaron la inminente venida de Cristo en 1844. Y todas las iglesias protestantes evangélicos de ese entonces cerraron sus puertas a este mensaje, aunque al principio abrieron las puertas y comenzaron a aceptar, pero a la final tuvieron que cerrar sus puertas y rechazar el mensaje que Guillermo Miller presentaba en ese entonces. De la misma manera, en la Edad Media, en los años 1500 después de Cristo, Lutero se levantó con este mensaje principal, básico, fundamental, de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Y dijo: el justo vivirá por la fe. Todo verdadero cristiano debe ser justo en Cristo para vivir por fe la vida cristiana, para obedecer por fe, para predicar por fe y para enfrentar toda oposición por fe. El justo vivirá por la fe. Y también el catolicismo rechazó en ese tiempo. Y si seguimos rastreando la historia en la era cristiana, cuando Jesús comenzó su ministerio en este mundo en el año 27, el pueblo de Israel, el pueblo judío,
de la misma manera rechazó este mismo mensaje. No quisieron renunciar al legalismo, a una religión de obras, sin tener el Espíritu Santo, sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo, sin tener a Cristo en el corazón. Ellos se dedicaban a la vida religiosa por fe y obras. Creían en Dios y al mismo tiempo, con un corazón natural egoísta, trataban de obedecer, cumplir las ceremonias, los cultos, las fiestas. Una religión de formas y apariencia externa, sin un corazón limpio, puro, recto. Y Jesús les dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 23, les dijo: hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera están adornados, pero por dentro está lleno de pecado. Les advirtió de que no debían seguir limpiando el plato, el vaso por fuera, sino que necesitaba una limpieza interna. Pero ¿quién puede limpiar el corazón, la mente? Es decir, los deseos, los sentimientos y los pensamientos. El hombre no puede hacer un cambio de su corazón, de su mente. Solamente Cristo. Cristo debe entrar, Cristo debe ser aceptado por fe, y Cristo puede limpiar el corazón y dar un nuevo corazón limpio, puro al creyente. Pero el pueblo judío lo rechazó. Así la historia viene hasta nuestros días, y nosotros nos encontramos en este tiempo en que también necesitamos despertar, necesitamos una vida nueva, un carácter nuevo, necesitamos el amor de Dios, necesitamos el Espíritu Santo morando en nosotros, libres de egoísmo, libres del yo, del ego, libres del pecado interior. Y con el poder del Espíritu Santo necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios para poder llevar este mensaje a todos los creyentes y al mundo entero. Y el mensaje debe ser el mismo que Jesús vino a traer a este mundo, que predicó durante más de 3 años. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Yo soy la justicia, dijo. Yo soy el amor. Pero fue rechazado. De la misma manera, Lutero en la Edad Media se levantó: el justo vivirá por la fe. Necesitamos, dijo, aceptar a Cristo, el justo, el santo, y vivir en la vida de Cristo, dejar que Cristo viva en nosotros, para que seamos justos en Cristo, unido a Cristo, relacionado a Cristo, conectado a Cristo, permaneciendo a Cristo y haciendo la voluntad de Cristo y trabajando con Cristo
siendo justos como Él, para predicar el Evangelio con poder. Ese mensaje fue rechazado por el catolicismo. Y como hemos dicho, Guillermo Miller y muchos otros predicadores se levantaron de la misma manera de 1833 a 1844. Y los protestantes y los evangélicos rechazaron ese mensaje. Y en 1888 hasta hoy, el pueblo adventista ha sido beneficiado con este mensaje, y con 3 mensajeros, la hermana Elena White, los pastores Alonso T. Jones y el pastor A.T. Jones, predicaron este mensaje, y el pueblo adventista lo rechazó hasta el día de hoy. ¿Y cómo sabemos que como organización, como iglesia, como pueblo fue rechazado este mensaje? Porque ninguna iglesia, ningún pueblo, ningún ministerio, ningún grupo no puede dar el fuerte pregón. Y no han recibido el cambio de vida, no han recibido el carácter perfecto de amor de Cristo. Entonces, no se puede dar este mensaje por precepto y por ejemplo, por testimonio, por experiencia, no se puede. Ese es el mayor indicador de que todavía este mensaje no se ha recibido. Es cierto que la teoría existe y muchos predican la teoría, pero este mensaje debe ser predicado por experiencia, por práctica, pero en una nueva vida espiritual. Así como Jesús nació engendrado por el Espíritu Santo de este nacimiento en carne humana y vivió en el Espíritu y nunca dio lugar, dice, alió a la carne. Nunca Jesús hizo su voluntad, ni habló sus palabras, ni Jesús hizo las obras con su fuerza, sino Jesús dijo en San Juan capítulo 14, de 10 al 14, yo no hago mi voluntad, dijo Jesús, yo no hablo mis palabras, yo no hago mis obras, sino yo hago las obras de Dios que pone en mí, yo hablo las palabras que Dios pone en mí, yo hago la voluntad de mi Padre. Así Jesús predicó la verdad porque Él era la verdad. Jesús era el amor verdadero, una vida de servicio por amor. Hoy en día también Dios quiere que su pueblo, su iglesia, su religión pueda levantarse con el Espíritu de Cristo y predicar el Evangelio con poder. Pero este mensaje ha llegado hasta nosotros hoy. Ahora nosotros somos llamados, así como Jesús vino a llamar al pueblo judío, así como Lutero llamó al pueblo adventista, así como Guillermo Miller llamó a los protestantes y evangélicos, y así como Elena White, los pastores Alonso T. Jones, E.J. Waggoner llamaron al pueblo adventista. Así hoy el Señor nos está llamando. Quizás ya no aceptarán el llamado las iglesias adventistas que hay en el mundo, por miles y miles de iglesias adventistas organizados de una manera diferente de la una de la otra. El adventismo se ha dividido. Quizás ninguna de las iglesias adventistas, es decir, la principal iglesia adventista, la corporación,
o las iglesias adventistas que se organizaron para reformarse, o los ministerios que se levantaron, o los grupos laicos de sostén propio que se levantaron. Si ninguno de ellos, como grupo, como iglesia, como organización, acepta este mensaje, entonces cada uno somos responsables. Como la salvación es individual, no es en grupo, entonces necesitamos individualmente, personalmente, dedicar nuestro tiempo a investigar este mensaje, a recuperar este mensaje, a experimentar este mensaje y aceptar la comisión evangélica, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo estaré con vosotros. Predicar este evangelio con Cristo, en Cristo y Cristo en nosotros. Dios está llamando hoy a los sinceros. Jesús dijo, hay sinceros en todas las iglesias, en todos los medios religiosos. Aunque las iglesias o religiones no acepten ya este mensaje como lo han hecho anteriormente, entonces cada uno podemos conocer plenamente este mensaje y aceptarlo, porque no podemos aceptar a ciegas. Nosotros mismos tenemos que convencernos estudiando personalmente. No podemos confiar en lo que nos han predicado. Es posible que la predicación de la teoría sea buena, pero Jesús dijo, este mensaje está comparado con el pan de vida, con el maná. Está comparado con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Jesús dijo, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede recibir la salvación. Necesitamos estudiar personalmente, así como la comida. Si usted, hermano, hermana, si yo el que les hablo, estoy de hambre y encuentro una comida, ¿cómo el que está de hambre puede decir, habiendo encontrado una buena comida, darle a otra persona esa comida y decirle, tú vas a comer por mí? Dar a otro la comida y uno pues seguir quedándose de hambre. Eso no acontece. Lo correcto sería compartir. Si uno encontró la comida, compartir la comida a otros también, pero uno mismo tiene que comer personalmente, tiene que masticar, saborearlo, tiene que digerirlo, tiene que ser parte nuestro esa comida. Así es, dijo, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo nuestra justicia, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del testigo fiel, el evangelio eterno, es la misma cosa, es el mismo mensaje. Necesitamos estudiar personalmente. Así como el minero tiene que extraer el mineral personalmente y compartir con otros también la extracción. Tenemos que reunirnos, juntarnos, donde están 2 o 3 congregados, estudiar, investigar. Por eso hoy Dios ha hecho el milagro. Dios en su providencia, nos ha unido por este medio de comunicación, el Internet, para poder investigar este mensaje. Ya anteriormente hemos estudiado
acerca de este mensaje, cómo Jesús predicó, enseñó y vivió en experiencia en este mundo. Hemos estudiado cómo en la Edad Media los reformadores, como Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Zwinglio, todos los valdenses, también estudiaron, comieron ellos mismos y predicaron este evangelio. Ya hemos estudiado. Y también hemos estudiado cómo en 1844, por los fieles y sinceros protestantes y evangélicos que se unieron a Guillermo Miller, también estudiaron y predicaron con poder este mensaje. Pero en 1888 solamente predicaron Elena White, los pastores Waggoner y Jones y algunos otros que aceptaron. En este tiempo todavía está pendiente, Dios está esperando que los mensajeros se levanten y digan: Señor, heme aquí, envíame a mí, como Pablo, como Isaías, como los discípulos dejaron las redes, dejaron todo y siguieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo, que es la lluvia temprana, y predicaron con poder todos los días. Ese es el camino a seguir que nos toca en este tiempo. Esta salvación y el predicar este evangelio es fácil, es sencillo, hasta un niño lo puede predicar. ¿Qué necesita? Porque Dios no nos está pidiendo que aprendamos a obedecer humanamente, carnalmente, la palabra de Dios. No nos está pidiendo que humanamente, carnalmente, con preparación humana, prediquemos este evangelio. No nos está pidiendo. Nos está diciendo que para obedecer, para predicar el evangelio y para tener un carácter perfecto, santo, necesitamos renunciar al yo y entregar a Cristo nuestra vida y todo lo que tenemos para recibir la salvación, para recibir esa salvación en la conversión verdadera y en el nuevo nacimiento del Espíritu, por fe y gracia, solamente por fe, cumpliendo las sencillas 12 condiciones que estamos estudiando. Para recibir la salvación, la vida eterna, para recibir a Cristo, el amor, las condiciones son sencillas. Por fe aceptar el llamamiento uno, por fe estudiar y aceptar la palabra de Dios, por fe crecer en esa fe, por fe humillarse, reconocer que no somos nada, por fe experimentar el arrepentimiento que ya hemos estudiado, por fe aceptar que nuestra vida humana está quebrantado, está debilitado. Somos pobres, miserables, ciegos. Y por fe renunciar a lo que somos, al yo, que nosotros no podemos obedecer ni predicar, ni tener carácter bueno. Renunciar a nuestra vida para recibir nueva vida. Por fe necesitamos confesar realmente lo que somos pecadores y confesar de que
realmente recibimos la verdad que es Cristo. Y una vez confesado, estamos expeditos para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y al aceptar a Cristo, el 10º paso o requisito es entregar a Cristo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y todo lo que tenemos. Y el requisito número 11 es aceptar el perdón de la justificación por la fe y aceptar el cambio de corazón, una nueva vida. Y así llegamos al paso número 12 o requisito o condición número 12, conversión, nuevo nacimiento. Recibir la salvación, la vida eterna en Cristo por fe, con la garantía del Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio de salvación. Esa es la justificación por la fe. Ese es el mensaje de los 3 ángeles o el mensaje del testigo fiel. Para recibir la salvación, Dios no pide obediencia. Dios no pide que se predique el Evangelio, que prediquemos, porque todavía sin un corazón nuevo, sin mente de Cristo, sin el amor de Dios, sin vida nueva, sin Cristo morando en nosotros por su Espíritu Santo, no podemos predicar, no podemos obedecer. Pero como en todos los tiempos, las religiones se han equivocado, las iglesias se han equivocado, el cristianismo se ha equivocado, el adventismo se ha equivocado, los evangélicos protestantes se han equivocado, los católicos también, así como los judíos se equivocaron. Ellos creían que la religión consistía en cumplir la palabra de Dios, en hacer reuniones, ceremonias, fiestas, cultos, pero pasaron por alto recibir la salvación que es Cristo, recibir vida nueva, recibir el Espíritu Santo, tener a Cristo morando en el corazón. Si los judíos hubieran tenido a Cristo morando en el corazón, hubieran reconocido al Mesías, a Cristo, a Jesús que estaba en medio de ellos. Si hubieran tenido el Espíritu Santo, el Espíritu les hubiera hecho comprender, les hubiera recordado y les hubiera hecho conocer. Así como una vez Jesús a Pedro, ¿qué le dijo? Le preguntó a los discípulos, ¿quién creen ustedes que yo soy? Les dijo. ¿De dónde he venido? ¿Cómo creen ustedes? Y ninguno podía responder, porque el Espíritu no dieron lugar al Espíritu Santo, no preguntaron al Espíritu Santo. Pero Pedro respondió correctamente, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, mi Padre, el Espíritu Santo te ha revelado. Entonces, los judíos no tenían el Espíritu Santo. Por eso rechazaron a Cristo. Igualmente también el catolicismo rechazó, los protestantes evangélicos, el adventismo, por falta de Cristo, por falta del Espíritu Santo, por falta de amor. Como no tenían amor, en 1888 comenzaron a maltratar, a criticar, a hablar mal, a oponerse, a tratar mal a los mensajeros. No había amor, no había misericordia, no había piedad.
Solo había ese espíritu humano, ese espíritu de odio, de rencor, de rechazo, de descontento y de división. Por eso la mensajera del Señor Elena White dijo: yo me di cuenta que Dios no puede morar en un corazón que se opone, que critica, que está descontento, que habla mal, que se opone. Entonces dije: el pueblo adventista no tiene a Cristo, necesita conversión, necesita nuevo nacimiento. Ahora nos preguntamos hoy, ¿cómo está el cristianismo? ¿Cómo están las religiones? Usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, usted debe conocer a alguna iglesia, alguna religión, algún grupo. Usted no puede mentir. Si usted es sincero, usted sabe cómo está allí. ¿Hay amor en esas iglesias? Desde el líder hasta el último creyente tienen el carácter perfecto de Cristo, tienen el Espíritu Santo para que les dé sabiduría, poder, y están predicando el Evangelio como los discípulos llenos del Espíritu Santo, o como Cristo que recibió el Espíritu Santo en el bautismo y le llevó a predicar. Si no lo están, hoy Dios nos está llamando. Hoy está llamando nuevamente a todos, aún a las iglesias, a las corporaciones, a los ministerios, a los grupos, a todos Dios está llamando. Dios no hace diferencia. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a romper la pared divisoria que habían creado, dicen los judíos. Hoy también se debe romper esa pared divisoria. Todos son llamados. No hay privilegiados, porque nadie está predicando todavía con poder este evangelio, porque este evangelio de salvación, de justificación por la fe, debe producir ese resultado de vida nueva, carácter de Cristo y predicar con poder. Esa es la meta, ese es el objetivo de este evangelio que estamos estudiando. Entonces, necesitamos en este tiempo despertar. Como advertencia para poder seguir estudiando, que nos toca estudiar la confesión, uno de los requisitos para la salvación. Es el 8º requisito, requisito número 8, confesión. Pero veamos que la salvación no es por obras, Dios no pide obras. Deseado de todas las gentes, página 26 dice: mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. ¿Qué había hecho Satanás? Había malogrado la fe de los israelitas, una fe superficial, una fe falsa, una fe intelectual, una fe de palabras, una fe falsa. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús se había corrompido. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Los judíos tenían ese principio pagano de que necesitamos hacer algo
para salvarnos. El hombre tiene que hacer algo. Satanás lo había implantado. Y doquiera se adopte hoy, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Si hoy se adopta también ese principio pagano de que el hombre puede hacer o debe hacer algo para salvarse, entonces su vida no tendrá, dice, defensa contra el pecado. Seguirán pecando, seguirán siendo imperfectos, dice. Esa es la forma de descubrir, de conocer si uno está siguiendo una religión por obras. Por eso hoy en día las religiones, ¿qué hacen? A todos le dicen, hay que hacer algo, tienes que venir a la reunión, a la congregación, tienes que venir a los congresos, tienes que hacer culto, tienes que predicar, tienes que orar, tienes que obedecer, tienes que pagar diezmo, tienes que hacer esto, aquello. Pero ¿qué pasa? No se preocupan, no enseñan de que primero el corazón debe ser cambiado, la mente debe ser cambiado por el Espíritu Santo, por Dios. El hombre no puede cambiarse obedeciendo, es un principio pagano. Necesita predicar el mensaje de la justicia por la fe. ¿Qué significa? Aceptar el perdón y entregar nuestra vida del yo y recibir nuevo corazón, nueva vida y recibir el Espíritu Santo. Todo por fe y gracia, sin obras de la ley. Pero una vez recibido el perdón, una vez recibido una vida nueva, una vez recibido el Espíritu Santo para que moren en un corazón nuevo, ahora sí ese creyente ya no necesitará que se imponga cumplimientos, obediencias. Ya no necesitará que alguien le imponga cargas, que le diga obedece, cumple, ven a la reunión, haz esto, haz aquello, sino la obediencia brotará del corazón voluntariamente, dice. El cumplimiento brotará. El Espíritu Santo le preparará, le dará sabiduría, le pondrá palabras para que predique. El predicar el Evangelio, enseñar, atender enfermos, será algo natural, una delicia, un gozo. Realizar las obras de Cristo, no las obras del hombre. Así es la verdadera religión. La verdadera religión no pide obras primero. Primero Cristo habilita, prepara, da vida nueva, llena del Espíritu, da todo. Ahora sí, el cristiano producirá frutos. Entonces, hoy necesitamos salir de esa forma de religión por obras. El mismo libro Deseado a todas las gentes, página 26, sigue diciendo: el mensaje de salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Este mensaje de que la salvación es por fe y gracia sin obras de la ley, para que una vez recibido la salvación el creyente viva lleno de obras y predique el Evangelio, debe ser comunicado por hombres. Ese es el deber del hombre, el mensajero, el líder, el maestro, el predicador. Lo que debe predicar es de que el ser humano por fe y gracia debe recibir la salvación. Pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, que es vida eterna,
y habían atesorado el maná viviente, que se había trocado en corrupción. Ese era el problema de la religión en el tiempo de Jesús. Eso mismo aconteció con los católicos, los protestantes evangélicos y los adventistas. ¿Qué han hecho? Dice, han monopolizado la verdad eterna. Habían atesorado el maná viviente. Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo, yo soy el maná. Porque los judíos dijeron, nuestros padres recibieron el maná en el desierto. Y a Jesús le dijeron, ¿y tú qué nos has traído? Moisés nos dio el maná. Y Jesús dijo, yo soy el maná. Hoy nos dice, yo soy la justicia, Cristo nuestra justicia. Ustedes quieren ser justos, necesitan recibir a Cristo para ser justo. Pero los judíos, dice, ¿qué hicieron? Atesoraron el maná para ellos mismos. ¿Y qué pasó con el maná? El maná, dice, se corrompió, se secó el maná y se malogró, corrupción. O sea, es decir, la palabra de Dios, la verdad se corrompió. ¿Por qué? Dice, porque monopolizaron. O sea, solamente ellos creyeron aceptar a Dios y solamente se predicaron entre ellos en las iglesias, en las congregaciones, en las sinagogas, en las fiestas en Jerusalén. No querían llevar esa verdad al mundo. Ese era el problema. La religión que habían tratado de guardar para sí mismos llegó a ser un escándalo. Privaban a Dios de su gloria y defraudaron al mundo por una falsificación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio falso entonces? Es solamente predicar en las iglesias nada más. Los mensajeros, los pastores, líderes, solamente revolotean, están de iglesia en iglesia, vuelven a las iglesias, un círculo vicioso de volver a las iglesias, predicar los mismos mensajes, dice, áridos, secos, que los feligreses se duermen, se aburren y no hay amor verdadero, no hay poder del Espíritu Santo, no hay vida nueva. Y los feligreses, los miembros, los creyentes en las iglesias, en las religiones, en los grupos, ¿cómo están? Están dormidos. Han atesorado el maná, el Evangelio, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del testigo fiel, el Evangelio eterno, han atesorado, y como no salen a compartir al mundo, se ha podrido, se ha corrompido, se ha secado y se ha pervertido el Evangelio, ya no sirve para nada. Es como en el maná, en el desierto, ¿qué pasaba? El maná tenían que recoger todos los días y todos los días tenían que utilizarlo. Pero los que guardaban para el otro día se malograba. El Evangelio, este mensaje que se guarda para uno nomás y se predica solo en las iglesias, ese Evangelio, esa justificación por la fe ya está malogrado, está podrido, corrompido, está seco, está pervertido, no sirve para nada, no sirve para la salvación ya. Por eso en las iglesias, en las religiones, los creyentes están sin salvación. Porque la verdad, por más que tienen la verdad, se malogró, se pudrió. Fácil de entender. Hasta un niño podría entender. Si a un niño le damos
una comida podrido, una manzana podrido, un pan mohoso, seco, malogrado, ¿el niño podrá comer? El niño dirá, no quiero comer, llorará por comida. ¿Y por qué hoy en día los hermanos en las iglesias, en las religiones, no lloran? ¿Y por qué siguen comiendo maná podrido, evangelio podrido, los 3 mensajes evangélicos podrido, corrompido, la ley corrompido, el evangelio corrompido? ¿Por qué siguen comiendo eso, escuchando? Qué triste noticia, mis hermanos. Necesitamos despertar. El día que usted, hermano, hermana, joven, amigo, el día que usted comprenda, gracias a la obra del Espíritu Santo, a la sabiduría de Dios, este evangelio, usted nunca será la misma persona. Usted comenzará a ser otra persona, porque este evangelio lleva al arrepentimiento, lleva a la confesión, lleva a la renuncia, lleva a la entrega, lleva al nuevo nacimiento, y con vida nueva, usted dirigido, guiado, llevado por el Espíritu Santo, unido a otros creyentes, porque dice, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy en medio de ellos. Usted, hermano, hermana, unido con otros creyentes, con el mismo Espíritu de Cristo, usted todos los días predicará este evangelio, enseñará este evangelio, atenderá enfermos, será una delicia para usted, será un gozo, una felicidad. Voluntariamente, espontáneamente usted dedicará su vida. Si alguien le invita, usted aceptará la invitación. Y usted también, si tiene recursos, invitará a otros a ir a trabajar para Cristo. Ese es el resultado que debe dar este mensaje. Pero mientras ese resultado en su mente, en su corazón, espontáneamente no surja, no resulte, hay que seguir estudiando día y noche, comiendo día y noche. Ese es el evangelio que necesitamos estudiar en este tiempo. Así que, si los pastores, los líderes, juntamente con los creyentes, con los miembros, con los feligreses, no salen todos los días a compartir este evangelio, entonces están monopolizando la verdad y Cristo no está allí, porque Cristo no puede hacer malograr el maná, el mensaje de la justicia por la fe. Y termina diciendo el libro Deseado de todas las gentes, página 27, la triste historia de los judíos que hoy también posiblemente se va a repetir con las iglesias y los pueblos y las religiones, dice así: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Como los judíos que habían monopolizado solo en Jerusalén adorar a Dios, solo predicar en Jerusalén y solo predicar a los judíos, Jesús les dijo en San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toda religión, todo pueblo, toda iglesia, todo grupo que no acepta a Cristo como Salvador personal y da lugar a que Cristo le lleve con su carácter puro, santo, recto y perfecto a predicar el Evangelio, es una religión, dice, que ha llegado a ser representante de Satanás. Es una tristeza, hermanos, que una iglesia adventista corporación represente a Satanás. Iglesias adventistas que se
organizaron para reformarse y hacer una reforma, que representen a Satanás por no salir a predicar todos unidos todos los días activamente, como los discípulos, como la iglesia primitiva. Ese es el gran problema. Y todos los ministerios o grupos igualmente también los protestantes evangélicos y católicos, si no salen a predicar, monopolizan la verdad solo para ellos nomás. Entonces, representantes de Satanás, dice, la verdad duele, pero la mentira mata, hace perder la salvación. ¿Qué más? Los judíos, dice, hacían la obra que éste deseaba que se hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios, porque no tenían el carácter de amor de Dios, y le hacía considerar por el mundo como un tirano. El mundo, ¿qué piensa de Dios? Dios es un tirano, dice. Dios, un Dios malo, un Dios policía, un Dios que vigila, un Dios que castiga. Pero Dios no es así, Dios es amor. El que acepta a Dios tendrá amor. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo y lo que significaba. Al representar la ofrenda de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente, endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado y cambiado. ¿En qué se había convertido los cultos, las reuniones, las ceremonias y todo eso? Se había convertido, dice, solamente en una costumbre, en un hábito. Y todos los judíos actuaban como actores de un teatro. Pero el corazón no estaba cambiado, la mente no estaba cambiado, no tenían carácter de Cristo, no tenían el amor. Pero aparentaban ser cristianos buenos, aparentaban ser pueblo de Dios, aparentaban ser buenos religiosos, como actores que aparentan. Pero las ceremonias, las reuniones eran áridas, frías y sin amor. Y no está hoy también igual así, desde los católicos, protestantes, evangélicos, adventistas, ministerios, grupos así. Pero los que no están así, entonces pues se han salvado. Son ministerios, son grupos, iglesias fervorosos, donde comparten el amor, donde todos unidos como ejércitos en orden, predican el evangelio, atienden enfermos. La obra médico-misionera, dice, es el que terminará la predicación del evangelio en este mundo. Muy pronto, dice la mensajera del Señor Elena White, muy pronto la obra ministerial terminará de predicar solamente la teoría del evangelio. Lo que terminará la predicación es un evangelio práctico. Entonces, ese es el mensaje que nos impulsa, ese es el mensaje que nos lleva a seguir estudiando este mensaje de justificación por la fe. Ahora entonces vamos a analizar, estudiar cómo es que
en 1888 se estaba presentando una de las condiciones para la salvación, para la justificación por la fe, la confesión. La confesión para el perdón, para recibir el perdón de la justificación por la fe. Y hay confesiones privadas y públicas, de acuerdo a la vida pecaminosa que uno tiene. Si uno pues ha vivido públicamente mal, ha representado mal a Dios, ha pecado públicamente, necesita confesar públicamente, como Pedro. Pedro confesó públicamente. Señor, dijo, he pecado. Señor, ahora te amo, dijo. 3 veces confesó el amor a Cristo públicamente. Pero el que ha pecado en su corazón y los hombres no han visto, tienen un corazón egoísta, una mente avaro, aman el mundo, viven mal en su vida interna, necesitan confesar a Dios, nada más, nadie necesita saber. Todo eso hemos estudiado, pero ahora vamos a estudiar cómo se presentó este mensaje de la confesión, sea pública o privada, en 1888. 2 textos bíblicos, Proverbios 28:13 y 1 Juan 1:9. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si uno no confiesa, no va a prosperar. Nosotros necesitamos confesar a Dios privadamente, decir, Señor, hasta aquí, la vida religiosa que he vivido no ha funcionado. Señor, mi carácter no ha cambiado. Señor, no puedo hacer tus obras como dice la palabra de Dios. Señor, no puedo salir de la ciudad al campo. Señor, no puedo predicar el Evangelio todos los días. Confesar, reconocer y estar dispuesto ahora a predicar, a obedecer en el Espíritu, no en la carne, no con fuerza humana, sino como mi Espíritu ha dicho. Y el otro texto bíblico dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesamos a Dios, le pedimos perdón. Dios es fiel, dice, y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Cristo ya murió, ya está pagado ya. Ya no debemos, solamente necesitamos confesar y recibir el perdón. Dios no nos puede decir, no te perdono. Dios está dispuesto a perdonarnos porque ya está pagado ya por Cristo por nuestros pecados. Y en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 141, Eventos de los Últimos Días, 161, dice, nuestro Padre Celestial está, dice, más dispuesto a darnos su Espíritu Santo a los que lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos perdón y bendición. Así que la confesión es una de las condiciones, igual que la humillación, que el arrepentimiento y todas las 12 condiciones. Entonces eso nos va a motivar ahora a estudiar acerca de la confesión. Si nosotros realmente hemos confesado ya
lo que debe ser confesado en privado y en público, entonces el verdadero cristiano debe estar viviendo por fe y predicando con poder. Pero si no lo estamos, necesitamos confesar y estudiaremos. Gracias a Dios que nos da todavía este tiempo de gracia, y en el próximo estudio estudiaremos de la confesión. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea. Hasta el próximo estudio.